en suma los eventos del pasado, los presentes y los futuros. Es decir, es la historia, es el compendio de la historia, porque si uno no sabe lo que pasó ayer, no va a entender lo que va a pasar mañana. Porque ¿qué es lo que será, dijo Salomón un día? Lo mismo que ya fue. Lo que va a ser en el futuro es lo que ya fue. Si lo que va a ser en el futuro es lo que ya fue, debo de conocer muy bien qué es lo que fue. Es decir, si conozco lo que fue, tengo bases para conocer lo que va a ser. Si desconozco lo que fue, no sé lo que va a ser y no pudiera entenderlo, no pudiera manejarlo. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 18 nos habla del gran juicio de Dios sobre Babilonia. Pero ¿dónde nació Babilonia? Babilonia es ¿qué? Algo que ocurre, que nace en el tiempo del Apocalipsis, para el tiempo del juicio de la gran tribulación. ¿O qué es realmente Babilonia? Cuando la Biblia habla de Babilonia, ¿a qué se refiere? En fin, entonces resulta que Babilonia es el gran imperio que tuvo la tierra después del diluvio. El primer gran imperio que hubo en la tierra, un imperio en contra de Dios, en contraposición a Dios, un imperio rebelde contra Dios, que se adueñó del mundo entero, y que echó unas raíces tan profundas y creó un sistema tan fuerte que prevalece a pesar de los milenios que han pasado, se mantiene firme. Y su última gran rebelión contra Dios de Babilonia será en el tiempo de la gran tribulación. Y el único que desarraigará a Babilonia, lo arrancará de raíz, será el Señor Jesucristo en su gloriosa venida. Amén. Amén. Entonces, así en ese orden, para saber qué es Babilonia, necesito conocer qué es lo que pasó y qué es lo que está pasando hoy, qué está ocurriendo. Porque en Jeremías capítulo 51 hay un juicio decretado sobre Babilonia. En Isaías repetidas veces habla sobre la caída de Babilonia. Por ejemplo, Isaías capítulo 47 habla de la caída de Babilonia. También capítulo 7 hablará sobre el juicio de Dios sobre Babilonia. El capítulo 14, 16 y 18 de Apocalipsis hablan del juicio. 14, 16, 17 y 18 hablan del juicio de Dios sobre Babilonia. Entonces, todos estos pasajes y muchos más hablan sobre un juicio de Dios sobre Babilonia. Ese juicio, o en el pasado solamente, o aún hoy, ese juicio está cayendo sobre Babilonia. Y lo que es más, ¿cómo será el juicio final sobre Babilonia en el tiempo de la gran tribulación? ¿Qué es Babilonia? Bajo el símbolo de una mujer corrompida, perversa, llena de blasfemias, que usurpó el lugar que no le corresponde, buscó suplantar la verdadera iglesia del Señor y ponerse ella en el lugar de la verdadera iglesia, como si ella fuera la verdadera iglesia, siendo abominable, asquerosa y corrompida. Sin embargo, tiene la osadía de decir que es la iglesia del Señor. Terrible. Entonces, para ver todo esto, lo que el Señor va a hacer futuro, necesitamos saber dónde nace Babilonia, qué ha hecho y qué está haciendo Dios contra Babilonia, para saber lo que va a pasar. Entonces, cuando manejamos asuntos proféticos, hay que ver dónde nació cada cosa en el pasado.
para saber su proyección hacia el futuro. Amén. Amén. Muy bien, entonces vamos a ubicarnos. No sé si el hermano finalmente dio con el mapa. ¿Qué fue? Hay dos mapas que se les recomiendo, pero es la pasadita. Pueden entrar en internet. El mapa del antiguo imperio babilónico. Y más adelante hay otro mapa que se llama el mapa del nuevo imperio babilónico. Ahí tenemos el antiguo mapa de Babilonia. ¿Qué es lo que era Babilonia? Van a observar que Babilonia no era algo pequeñito, es decir, no era un país, sino que era un conjunto de países, y ese es el antiguo. Es decir, cuando el imperio babilónico nació, y recuerden un nombre, ¿quién fue el fundador realmente de ese imperio? Nimrod, ¿correcto? Lo tenemos allá. El nacimiento de Nimrod está en el capítulo 10 del libro de Génesis, su imperio está en el capítulo 11 del libro de Génesis, ¿correcto? Ahí nace Babilonia, y miren lo que cubría. Miren dónde está el Mar Negro en la parte de arriba, dice Mar Negro. El Mar Negro es todo lo que abarca de Bulgaria hacia arriba, es decir, estamos hablando de la desembocadura del río Danubio, bajando de Alemania, Austria, antigua República Checa o Checoslovaquia, y cubriendo Bulgaria hasta desembocar en el Mar Muerto por encima de la actual Turquía. Es arriba del Mar Negro. Entonces cubre todos esos países realmente de Polonia hacia abajo. Entonces cuando estamos hablando del imperio, y este es el antiguo nada más, estamos hablando de todo el mundo conocido desde entonces, todo el mundo que había alcanzado la civilización. Mar Negro. Si nos ubicamos aquí a este lado, mire donde está el Mar Caspio, que está prácticamente al otro extremo, por encima del Golfo Pérsico, aquí en este lado de acá, por encima del Golfo Pérsico. En el Golfo Pérsico ustedes saben que hay un conjunto de países que están desde Omán hacia arriba, está Irán, está Irak, está lo que fue el antiguo imperio asirio, Babilonia está en el centro, lo que hoy es Arabia Saudí y todos los Emiratos Árabes Unidos, lo que es Yemen, todo lo que es Yemen está incluido en esta parte, aquí donde dice árabes. Árabes, la palabra árabes quiere decir países desérticos, que son el actual Yemen, el país de Yemen, que actualmente está en guerra, tomado por los yihadistas. Ese es un país que limita con Etiopía. Amén. Toda esa área aquí abajo. La palabra árabe viene de un vocablo cananeo antiguo que es arabú, que quiere decir el desierto. De eso, y ahí viene la palabra árabe, de arabú, que quiere decir el desierto. ¿Estamos? ¿Por qué el desierto? Esa es la tierra que habitó originalmente. ¿Quiénes habitaron ahí? Uno se va al libro de Génesis, al capítulo 16, por ejemplo, de Génesis. Aquel día cuando Sarai le dijo a Abraham, ¿sabe qué? Ya no me aguanto a esa mujer. El capítulo 16 y capítulo 21 de Génesis, cuando le dice, ya no me aguanto a esa mujer, ¿sabe qué? La saca con su hijo y la echa de la casa. ¿Recuerdan? Y fue echada de la casa, fue expulsada de la casa y se fue con su hijo al desierto.
Y dice que habitó Ismael en el desierto. El desierto es Arabón, de ahí viene la palabra árabe, Arabón. Eso es Yemen. Muy cerca de ahí está Egipto. Está por aquí Arabia Saudí, que es el desierto, que hace parte del desierto de Arabia Saudí, Yemen, y cruzando el Mar Rojo, que es el que está ahí, está Egipto. ¿Correcto? Ese es muy conocido por los lectores de la Biblia, ya que Israel sale de Egipto, ¿correcto? Cruza el Mar Rojo, allí en la parte más delgada que hay, y se interna en el desierto de Arabia Saudí, que es donde está el verdadero Sinaí. Cuando la gente va de tour, generalmente esos tours son organizados por la Iglesia Católica, por los pobres trinitarios que desconocen la Biblia, los llevan a un monte Sinaí en Egipto y les hacen creer que ese fue el monte donde Dios le dio las tablas de la ley a Moisés, y los engañan con ese cuento, pero eso no es verdad. El verdadero Sinaí, monte Sinaí, no es en Egipto. Israel llegó al Sinaí después de haber cruzado el Mar Rojo. Y Pablo dice en Gálatas capítulo 4, habla del monte Sinaí que está en Arabia, no que está en Egipto, sino que está en Arabia. ¿Correcto? Es el verdadero monte Sinaí. Estamos en el desierto, ¿correcto? No en Egipto, aunque Egipto también es un desierto, pero no en el desierto de Egipto, sino en el desierto de Arabia, después de cruzar el Mar Rojo, o el canal del Suez, como ahora se llama eso, ¿correcto? Bueno, entonces, ubicados. Eso es, allá dice Mar Mediterráneo, alrededor de esos países pues está Israel. Israel hace parte de los países mediterráneos, en la parte de arriba, donde dice Libia, es la actual Turquía que está ahí también. En fin, entonces, listo. Hay un mapa, si es posible proyectarlo, que se llama el mapa nuevo, o nuevo mapa del Imperio Babilónico. Nuevo mapa del Imperio Babilónico. Porque les hago, este fue el primer mapa. ¿Y hasta dónde? Este mapa, así era el mundo del entonces. Este fue el mundo, el primer mundo, o la primera parte del mundo que fue habitada por los seres humanos. Después del diluvio, en el gran imperio que fundó Nimrod, cuyo imperio se llamó Babel, referir la palabra Babilonia. Esta fue la parte que fue poblada originalmente durante el imperio, que se extendió desde Nimrod hasta el emperador Hammurabi, más o menos hacia el año, hasta el año 1700 a.C. Desde Nimrod, año 4500 a.C. hasta el año 1700 a.C. fue ese el primer mapa de la humanidad que hubo después del diluvio. Luego, por los años 700, ya el año 750 a.C., poco a poco fue sufriendo una modificación en razón de que el imperio se fue extendiendo. Y cuando ya llegó Nabucodonosor, que llega hacia el año 606 a.C., él expandió más el imperio. Entonces podemos poner o el nuevo mapa de Babilonia o el mapa de Babilonia y los tiempos de Nabucodonosor. Igual sale, es el mismo. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es interesante esto? Porque uno necesita leer la Biblia y ubicarse geográficamente, histórica y geográficamente en la Biblia.
Si uno no entiende la historia y la geografía de la Biblia, le va a costar mucho poder entender el mensaje. Le va a ser muy complicado. El Mar Rojo, sí. Entonces, cuando él atravesaba la isla con el pueblo de Israel a ofrecer culto allá en el monte Sinaí, es donde llegaron a la parte de arriba. Al monte Sinaí, que está en Arabia, que Pablo menciona en Gálatas capítulo 4. Y ellos es más bien pegadito a una roca, cuando la atraviesan, muy cercano. No siempre queda lejos. Cuando ya uno ve la ubicación real, no es tan cerca ya del Mar Rojo. Ya habían caminado 3 días, 3 jornadas de camino cuando llegaron al Mar Rojo. Entonces siempre fue un recorrido larguísimo. Sí, exacto. Entonces vamos a tener, lo que pasa es que en esta batalla se pierde la luz. Vamos a ver, está abajo el reino de Egipto, ¿correcto? Lo ven abajo, ¿sí? Bueno, ¿qué vamos a ver aquí? Vamos a ver aquí en la parte central, vamos a ver nuevo imperio babilónico. Y el nuevo imperio babilónico es no solamente la partecita ahí, sino que cubre todo lo que hay alrededor. Vuelve otra vez a señalar el mar Negro arriba, el mar Caspio por este lado, el imperio, ya cuando florecen los nuevos imperios que fueron floreciendo alrededor de Babilonia, que finalmente terminan adueñándose de él, que es el imperio de los Medos, que está en este ladito, que es lo que hoy es Irán. Lo que hoy es Irán, perdón, que antiguamente también se llamaba Elán. ¿Ven el nombre Elán? Elán. No, está bien. Elán es lo que hoy se llama Irán. Y es ahí donde floreció el imperio de los Medas, ¿correcto? Que más tarde termina adueñándose de Babilonia, de todo el imperio, ¿correcto? La capital la ciudad principal del imperio Meda se llamó Susa. Con frecuencia, Daniel, en el libro de Daniel leemos que Daniel estaba en Susa, ¿correcto? Que era la capital del imperio Meda. Diferente de lo que fue el imperio babilónico, cuya capital era Babilonia, ¿correcto? Babilonia. Daniel capítulo 4 dice que la ciudad capital era Babilonia, y recuerdan aquel día cuando se enorgulleció Nabucodonosor de haber hecho esa hermosa ciudad, la vez que recibe la condena de irse y volverse vegetariano por 7 años, sí, comiendo hierba con las bestias. Bueno, entonces ese es el nuevo imperio babilónico. Como lo ven, ¿qué cubría? Cubría un territorio tan grande que abarcaba desde el Golfo Pérsico hasta abajo hasta cubrir lo que es, ven allá donde dice Esparta y Atenas y Troas, todo lo que ve hacia arriba, esa es Europa. Esta parte de aquí, todo lo que está de Esparta hacia arriba, es el mundo griego, ¿verdad? Era Grecia, antiguo. Y luego de Grecia, ¿qué sigue? Pues sigue Italia. Y ahí que Italia hacía parte del imperio babilónico con gran parte de Europa. Por eso es extraño que la Biblia, cuando habla de Babilonia, involucre a Roma, involucre a Italia, porque desde el principio Roma, lo que llegó a ser Roma y lo que es Italia, y lo que llegó a ser Italia, parece que no tenía nombre, porque ese nombre realmente nuevo, apenas viene del año
Italia apenas viene el año 134 a.C., por un emperador que hubo en una parte de Turquía que se llama Pérgamo. Hay una iglesia mencionada en el libro de Apocalipsis, la iglesia de Pérgamo. En el año 134 a.C. hubo un pequeño imperio ahí, y el emperador se llamaba Ítalo, y con el paso del tiempo él invade Italia, pues lo que era Italia, que en ese entonces tenía otro nombre, en ese entonces era Etrusca, era la tierra de los etruscos, pero Ítalo conquista la tierra de los etruscos y la tierra de los latinos, hasta el norte, hasta los límites con Francia, que en aquel entonces tampoco se llamaba Francia, sino que se llamaba la tierra de los galos, o Galia. Galia, parte baja, y había una Galia que era parte alta. Esta parte central de Europa se llamaba Galia, porque fue poblada originalmente por una tribu llamada los galos. Entonces por eso se llamaba Galia, lo que hoy es Francia, lo que es el norte de Italia, lo que es el norte de España, el centro de Europa, hasta limitar con Alemania, lo que es Austria y lo que es Suiza se conocía como Galia Alta y la otra Galia Baja. ¿Ya? Entonces, gran parte de las Galias hicieron parte del antiguo imperio babilónico, incluyendo lo que es Italia. ¿Correcto? Entonces, ahí estamos pues ubicados geográficamente. Ese es el imperio babilónico en los días ya de Nabucodonosor. ¿En qué año comienza el imperio babilónico siendo gobernado por Nabucodonosor? 606 a.C. ¿Hasta qué tiempo, hasta qué año fue el dominio del imperio babilónico que fundó Nabucodonosor? Pues que sobre el que gobernó Nabucodonosor y posteriormente sus descendientes, en herencia, su legado, hasta el año 539 a.C. El 12 de octubre del año 539, los medas se rebelaron y no quisieron seguir más dominados por el imperio babilónico, y los medas para ese entonces tenían un rey muy poderoso. Surgió un rey muy poderoso que se llamó Ciro. Veamos en la Biblia a Ciro y todo lo que Dios dice de Ciro. Babilonia fue el azote, el látigo que Dios usó para azotar a Israel, a Judá, por su rebeldía contra Dios y su idolatría. ¿Recuerdan? Por los pecados que cometiste seréis llevados cautivos a Babilonia. Jeremías capítulo 25, Jeremías capítulo 29, capítulo 30, 31, 32, 33. Toda esa parte de Jeremías está hablando el por qué serán llevados cautivos a Babilonia, los de Judá. Y ese mismo, el mismo Dios que los entrega en manos de los babilonios, también levantará años después un poderoso rey, un rey que no conocía a Dios. Un rey que no conoce a Dios. Pero en Segunda de Crónicas capítulo 36 y lo mismo en Nehemías capítulo 1 se dice que este rey llamado Ciro le fue ordenado de parte del Dios Altísimo construirle casa en Jerusalén.
un rey que no conoce a Dios, al Dios verdadero. Sin embargo, dice que recibió una orden celestial de construirle casa en Jerusalén al Dios verdadero, al Dios de los israelitas. ¿No es tremendo eso? Y esa es una profecía. Imagínense, Ciro dice eso en el año, más o menos hacia el año 530 antes de Cristo. Y Isaías había dado esa profecía en el año 740. Isaías habla de un hombre, o Dios le habla a Isaías de un hombre por el nombre, se llama Ciro, un hombre que apenas va a existir 200 años después. Tremendo, porque Dios sabe el nombre de los que van a nacer dentro de 100 años, 200 años, 500 años. Dios sabe. No han nacido y faltan años para que nazcan, y Dios sabe los nombres de cada uno. Usted y yo no habíamos nacido, y Él sabe desde miles de años atrás el nombre suyo y el mío, dónde íbamos a nacer, dónde íbamos a vivir, y sabía que íbamos a estar reunidos esta noche aquí tratando estos asuntos. Qué tan tremendo es Dios. Y así la gente diciendo que la Biblia es una cuestión de estúpidos o de tontos. Vean, Isaías capítulo 44, inicialmente Isaías 44, vamos a ver. Vamos a ubicar este de Ciro para que hagamos la precisión de Dios en estos asuntos. Vean lo que dice a partir del verso de Isaías, capítulo 44. El verso 24 en adelante. Desde el 21. Acuérdate de estas cosas, Jacob e Israel, porque mi siervo eres. Yo te formé, siervo mío eres tú, Israel, no me olvides. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como la niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Cantad loores, oh cielos, porque Jehová lo hizo. Gritad con júbilo profundidades de la tierra, prorrumpid montes en alabanza, bosque y todo árbol que en él está, porque Jehová redimió a Jacob y en Israel será glorificado. Está hablando de la futura liberación que Dios iba a hacer de Israel estando cautivo, o de Jacob. En Babilonia Dios iba a traer un redentor, en Jesucristo, es otro redentor. Así dice Jehová tu redentor, que te formó desde el vientre, yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada, y a la ciudad de Judá reconstruidas. Ciudades de Judá serán reconstruidas y sus ruinas reedificaré, que dice a las profundidades, secaos, y tus ríos haré secar, que dice, ¿de quién dice? Un hombre, esto es en el año 740 antes de Cristo, y está hablando de un hombre que apenas llegó al poder en el año 539, y pasados unos años después de conquistar el mundo del entonces, es que ordena que se construya casa en Jerusalén. Amén. Dice de Ciro, es mi pastor, lo llama su pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundado. Un hombre que iba a venir 200 años después a reconstruir lo que Nabucodonosor destruyó.
No es tremenda esa. Y miren cómo sigue el capítulo 45. Así dice Jehová a su ungido. La palabra ungido quiere decir Cristo. Y aquí se le atribuye a Ciro. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por mi mano derecha para ejecutar, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Mire lo que dice Dios: yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Es decir, que le puso, lo llamó Ciro, lo llamó su ungido, por amor de mi siervo Jacob. ¿Por qué haría todo eso con Ciro? No por amor de Ciro, sino por amor de su siervo Jacob, o sea, de Israel, y de Israel mi escogido. Te llamé por tu nombre, hablando de Ciro, y te puse sobrenombre, aunque este hombre nunca conoció a Dios. ¿Aunque qué? No me conociste. Un hombre que resulta siendo la voluntad de Dios, sí conoce. Él nunca conoció a Dios. Vivió, nació, vivió, creció, reinó como un idólatra y se murió como un idólatra, pero aún siendo así, sin saber, hizo lo que Dios le ordenó que hiciera. No supo que estaba haciendo la voluntad de Dios del cielo, nunca lo conoció, aunque no me conociste. Yo soy Jehová y ninguno más. No hay Dios fuera de mí. Yo te seguiré, aunque tú no me conociste. Eso está diciendo eso. Tremendo, ¿cierto? Alabanzas al Señor. Entonces Ciro se convierte en el azote de los descendientes de Nabucodonosor. ¿Quiénes fueron los descendientes de Nabucodonosor? Nabucodonosor tuvo una hija. Esta hija se casó con un hombre llamado Nabonido. Entonces, a la muerte de Nabucodonosor, le sucedió su yerno Nabonido, casado con su hija Nabonido. De esta unión nació un hijo de Nabonido y la hija de él. De Nabucodonosor nació un hijo que se llamó Belsasar, aquel mencionado en Daniel capítulo 5. Belsasar se conoce como el hijo, allí se le llama hijo de Nabucodonosor. No era realmente pues su hijo directo, sino era el hijo de la hija, era el nieto. Nabonido le dio por irse de Babilonia, para él era más religioso que político, para fundar un santuario al Dios de las fortalezas en un sitio un poco lejos de donde estaba el control del gobierno, que es en lo que hoy es Siria, y fundó una ciudad llamada Bosra. La Biblia habla de Bosra. Veamos Bosra. Isaías, también en Isaías, por favor, no nos vayamos de Isaías y veamos a Bosra. Capítulo 63 de Isaías habla de esa ciudad. ¿Quién es este que viene de Edom? Edom es el mismo Arabia Saudí. En Arabia Saudí coincidieron dos familias semitas. La primera familia que coincidió allí fue
los descendientes de Ismael que habitaron en el desierto. Ya recordamos Génesis 21. Y allí se fundaron 12 reinos en lo que se llamaba Edom, que hoy es Arabia Saudí. Edom quiere decir rojo, porque hay una parte de Arabia Saudí cuya arena, cuya tierra, todo es rojo. Entonces por eso se llama Edom, porque es rojo. Se recordará que cuando Esaú, que toma tres mujeres, de Ismael lo tenemos, el lugar de su morada y donde funda sus reinos, lo tenemos en Génesis 25, 12 en adelante. Habla de los 12 reinos que nacieron de la descendencia de Ismael, hijo de Abraham de Nagar. Y el capítulo 36 del libro 36 del libro de Génesis habla de la descendencia de Esaú, las mujeres que tomó 2 mujeres cananeas. Cananeo es una tribu que habitaba en ese desierto, que habitó también ese desierto, y tomó también por mujer a una descendiente de Ismael, a una hija de Ismael, también tomó por mujer. Como ven, Ismael era su tío. Quiere decir que él se casa con una prima. Es decir, de las 3 mujeres que tomó, una de ellas era una prima. Ahí se unieron las 2 familias. La familia de Ismael y la familia de Saúl se unen en una y harán un poderoso reino que se llamará el reino de Edom o el reino de Amalek. ¿Recuerdan quién fue el que atacó a Israel cuando salían de Egipto y quiso destruirlo? Amalek, Éxodo capítulo 17, descendientes de Saúl y de Ismael, los famosos amalecitas, aquel pueblo que Dios le hizo jurar a Israel que no daría descanso a su alma hasta que hubiera deshecho con su espada de debajo del cielo la memoria de Amalek. ¿Cuándo sería eso? Cuando Jehová vuestro Dios os dé descanso. En Deuteronomio capítulo 25, vuelve a recordarles eso, que no darían descanso hasta que no hubieran deshecho con su espada la memoria de Amalek por el acto aleve y cobarde que había cometido, escondiéndose en las rocas, en los riscos rocosos del desierto, que ellos lo conocían bien porque habitaban ahí. En cambio Israel no conocía, apenas venían pasando por primera vez por ahí, y ellos, aprovechando que conocían bien el lugar, se escondieron y dejaron que pasara toda la gente fuerte. Los hombres de guerra pasaron adelante, la gente fuerte, y cuando solamente quedaron los niños y las mujeres en embarazo y los ancianitos, les salieron como fieras, como hienas hambrientas de ese desierto, y despedazaron. Claro, ¿a quiénes mataron? A los más débiles. Eso fue un acto que Dios no le ha perdonado a Amalek. Digo que hasta el día de hoy no se lo ha perdonado porque desafortunadamente Israel no cumplió con el mandato de destruirle y de acabar a Amalek. Cuando el primer rey, cuando Israel tuvo el primer rey, tuvo el mandato de cumplir eso de Éxodo 17 y Deuteronomio 25, y fue Saúl, y lo hizo antes. Les perdonó la vida. En cambio una amalecita sí lo encontró herido, y ese amalecita ahí no le perdonó la vida a ella. Como él no hizo el juicio de Dios, Amalek sí le hizo el juicio a él, y una amalecita lo mató a Saúl. Y ahí quedaron los amalecitas fuertes. ¿Recuerdan aquel malvado hombre que intentó borrar de debajo del cielo a Israel en los tiempos de la reina Esther? ¿Cómo se llamó? No me acuerdo. No pongamos al pobre mato que puede. Amán era una amalecita. Amán, una amalecita. Muhammad Iwasur, que nace en el año 570 después de Jesucristo en Arabia Saudí, el conocido Mahoma. ¿De qué tribu viene?
de la familia de Ismael y de Saúl, un amalecita también. No, el padre de estos yihadistas que están acabando ahora con todo el mundo, de todos estos terroristas, de Al-Qaeda, de todos ellos, es el padre de todo eso. ¿Qué tal les parece? Qué desastre fue que Saúl no hubiera cumplido. ¿Cuánto le habría ahorrado a la humanidad semejantes bestias? ¿Ah? Y tantas guerras le habría librado. Pero no lo hizo. Y ahí está Maled, la familia gobernante de Irán, que es la que patrocina económicamente a todos esos movimientos yihadistas y demás grupos terroristas, que se llaman los Ayatollah Khomeini. Los Ayatollah son amalecitas, bien de la familia de Amalek, los que todos los días dicen: no hay día que ellos no maldigan a Israel, 1000 veces maldicen a Israel, y procuran la destrucción. Dicen que no tendrán paz hasta que no hayan borrado de debajo del cielo a Israel y que Israel deje de ser nación. ¿Sabían eso? Al-Nabiyah, que fue el anterior presidente, lo dijo muchas veces: no hay forma de que exista paz en la tierra mientras existe Israel. La única forma de que haya paz en la tierra es que desaparezcamos a Israel del mapa. Y hasta el día de hoy ese es su consigna. No sé si se han enterado todas las grandes negociaciones que se han venido haciendo con Irán para que pare de enriquecer uranio en sus plantas nucleares. Él dice que lo hace con fines civiles, es decir, solamente para producir energía, pero realmente la intención es otra: es producir armas nucleares para volar a Israel. Nada más. Hace 5 años me detuve, iba a ir a Belén y a Nazaret, estando en Israel, y ese día no pudimos ir porque había unos combates de las tropas israelíes con un grupo terrorista que tiene su asiento en Siria, que es un país vecino, y en el Líbano, un grupo terrorista que se llama Hezbollah, que quiere decir el ejército de Dios, ¿correcto? Entonces, como había combates, no dejaron entrar ese día a los turistas para esa área porque era peligroso, ya era un fuego cruzado. Y nos quedamos en la terminal de transporte, que allí se llama la Taganá. La terminal se llama Taganá, entonces nos quedamos en la Taganá sin poder salir. Y entonces, buscando a alguien con quien poder hablar y preguntarle más a fondo la razón. Y de pronto nos atendió un oficial del ejército israelí, y entonces nos le presentamos, y como vio que no éramos ningún peligro para ellos, nos enfrentamos como pastores cristianos, pues sí que menos. Entonces tuvo confianza de hablar con nosotros y nos estuvo hablando: miren, el mundo vive muy tranquilo, pero el mundo realmente está parado en un polvorín. El mundo está tranquilo y piensa que no pasa nada, pero realmente estamos parados en un polvorín que la tierra puede volar en pedazos en cualquier momento. Y dice: el fulminante lo tiene Irán. Lo digo, hace solamente 15 días volamos un reactor nuclear que ellos tenían en un sitio aquí en Siria, y una noche hicimos la operación entre la 1 y las 2 de la mañana. Nosotros volamos ese reactor nuclear, lo destruyeron en una noche, un ataque de la Fuerza Aérea israelí. Y según Aurora, que es una emisora en internet de Israel, que transmite noticias de Israel, Aurora, así se llama, que transmite noticias en español, estaba mirando
que hace solo 15 días volaron otro reactor nuclear que estaba ubicado en el Líbano. En el Líbano, ahí es donde nace el río Jordán, cerquita, al pie o en la cima mejor. Eso se llama el Golán. En el Golán es donde nace el río Jordán en Israel, o entre Israel, Siria y el Líbano. Amén. Donde la Biblia llama ese lugar, se conoce, ellos hoy se conoce como el Golán, en antiguo, en el lenguaje bíblico se conoce como el monte Hermón. Correcto. Entonces, ¿todo esto para qué? ¿Por qué es importante? Uno, mire que todo esto que está pasando es la Biblia. Usted lee la Biblia y parece como si estuviera leyendo las noticias o escuchando las noticias. Amén. O lee las noticias y le parece que está leyendo la Biblia, ¿verdad? Es que todo eso está aquí. Es que está eso aquí. Leamos el Salmo 83. Vean, un ejemplo de este problema con el yihadismo. Salmo 83. Miren cómo dice ese salmo: oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque aquí que rugen tus enemigos, y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos, y han dicho: venid y destruyámoslos, para que no sean nación. Es decir, para que Israel desaparezca de la faz de la tierra como nación. Y no haya más memoria ¿de qué? Del nombre de Israel. ¿Quiénes son los que planean eso? Ahí lo dice. Seguimos leyendo y ahora ¿quiénes están diciendo eso? Porque se confabulan de corazón a una. Contra ti han hecho alianza. ¿Quiénes? Las tiendas de los edomitas. Veníamos hablando de los amalecitas, que son descendientes de Edom es Esaú. Los descendientes de Esaú se llamaron Edom porque el primer lugar donde Esaú monta su residencia es en un sitio de Arabia Saudí de barro rojo, y por lo tanto se llamó Edom. Esto está en el capítulo 36 del libro de Génesis. Entonces, y ellos, como dijimos, se unieron a la familia de Ismael, porque se casó, una de las mujeres de Saúl fue una descendiente o una hija de Ismael. Entonces, la palabra Arabia Saudí quiere decir, es una frase que quiere decir la casa de Ismael y de Esaú. Es lo que quiere decir Arabia Saudí. La casa de Ismael y de Esaú. Una frase compuesta. Amén. Amén. Entonces, verso 6. Las tiendas de los edomitas. ¿Y de quiénes más? Para que no quede ninguna duda, le tienen los ismaelitas. ¿Están unidos o no? ¿Y son qué? Todos esos pueblos árabes que rodean a Israel. Moab y los agarenos, Gebal y Amón. ¿Y quién más? Qué raro. Pues de eso no veníamos hablando. Y no estamos diciendo que estos pueblos descienden de ellos. ¿Quién es Moab y Amón? Las hijas de Lot. ¿Recuerdan? ¿A Lot? Que salió de Sodoma. Sus hijas lo embriagan y terminan teniendo hijos de su propio padre, y el uno se llamó Moab y el otro se llamó Amón. Hoy este reino que antiguamente se llamó el reino de Amón, agarenos, Gebal es un monte en esa tierra, Amón y Amalek. Pues miren que aquí Amalek termina emparentándose también con la descendencia de Lot, correcto, y fundaron un reino que hoy se llama el reino de Jordania. Hoy es
el gran reino de Jordania, que es un reino vecino de Israel y es uno de los reinos más sólidos que existen hoy en el mundo musulmán, de los musulmanes. ¿Correcto? Vecino de Israel. ¿Ven cómo es el asunto de fácil? ¿Quiénes más están conspirando y quieren la destrucción de Israel y que la destrucción de Jerusalén y de Israel como nación y que el nombre de Israel desaparezca? Los filisteos y los habitantes de Tiro. Los habitantes de Tiro son los de Líbano y los filisteos son los de Gaza, son los que hoy se conocen como palestinos. ¿Recuerdan a dónde descendió Sansón para buscar a Dalila? Dicen que descendió a Gaza. Gaza es esa franja, es una pequeña franja de terreno que está rodeada por el Mediterráneo, hace frontera con Israel, está entre Israel y el desierto de Egipto. ¿Correcto? Es una franja pequeña. Ha sido habitada por los filisteos. La palabra palestino que hoy conocemos es la misma palabra filisteo. Proviene de una antigua palabra fenicia o cananea, que era falestiana. Antiguamente, incluso en el español, que se hablaba por allá en los tiempos de la Biblia del oso, de Cauciodoro de Reina, para la F, para el sonido F que hoy usamos, se usaban dos letras, la P y la H. Incluso cuando dice alfa, dices alfa, ¿sí? Para decir, porque estaba así, no existía el sonido F que hoy conocemos, y ese sonido había que hacerlo con dos letras, con la P y la H. Con el paso del tiempo, entonces, eso se llamó palestiano. Cuando desaparece la P y aparece la F, entonces se llamó falestiano. Falestiano. Finalmente, filisteo. Filisteo. Entonces, palestino, filisteo es la misma palabra. Cuando la Biblia habla de los filisteos, está hablando de lo que la gente hoy conoce hoy como los palestinos. Es la misma gente. Enemigos de Israel todo el tiempo. Era una tribu cananea. ¿Dónde nacieron los filisteos? Léase Génesis capítulo 10, verso 14. En el Génesis 10, 14 está el origen de los filisteos, que nacen de la descendencia de Cam. Por lo tanto, son conocidos como una tribu cananea. Enemiga de Israel también desde el principio. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Bueno. ¿Quiénes más están ahí? Verso 8. Miren que está el Líbano, que está Siria. También el asirio. ¿Quién es el asirio? Recuerda que cuando vimos el antiguo imperio babilónico y aún el segundo, había una parte, una franja que se conocía como imperio asirio. Dentro del gran imperio había unos pequeños imperios más pequeños. Asirio es lo que hoy es Irak, lo que hoy es el país de Irak, fue el antiguo imperio asirio. ¿Recuerdan cuál fue la capital del imperio asirio? No. Una ciudad a donde Dios mandó a Jonás y él no quería ir. Nínive. ¿Ah? ¿No se han leído el capítulo 27 de Isaías? Ahí habla cuando un hombre, recuerdan un emperador de ese imperio asirio llamado Tiglat-Pilser, quiso destruir a Judá, a Judea y a Israel, y trajo su ejército. Y recuerdan cuando un ángel hizo una matanza de 185,000 soldados enemigos en una noche. Bueno, les recomiendo que lean la Biblia entonces. Dije que está en el capítulo 37 del libro de Isaías, y también en el libro de Reyes aparece registrado esto, correcto. Entonces léase la Biblia, correcto. Les recomiendo que lean la Biblia. Sí, sí.
Entonces, es allá donde Dios mandó a Jonás, a Nínive, que era capital del imperio asirio. Las ruinas de la ciudad de Nínive están solo 80 kilómetros hacia el norte de la actual ciudad capital de Irán, que es Bagdad. 80 kilómetros al norte de Bagdad están las ruinas de la antigua ciudad de Nínive, ¿correcto? En el país de Irak. ¿Estamos? Bien. Mire que esa gente, entonces si aquella gente, los de Nínive fueron destruidos, pero su gente, es decir, la ciudad no existe hoy, pero los descendientes de ellos, que es todo lo que hoy es el país de Irak, ¿dónde ha tomado fuerza? ¿Dónde ha tomado su mayor fuerza? El yihadismo, ese grupo terrorista que hoy está asesinando gente diario, su forma de matar, degollándolos, comenzó en Irak. Y desde ahí comenzó a expandirse hacia Kurdistán y posteriormente hacia Libia, hacia Siria, en fin. Y miren que hay que estar involucrados entre los enemigos de Israel que quieren la desaparición de Israel. ¿Lo vieron? Ya después, a partir del verso 9, hay un ruego del salmista que le dice: ¿sabe qué? Dios, ¿por qué no haces con ellos como hizo Gedeón? Por ejemplo, con esos madianitas que se levantaron contra ti. Hazles juicio también como ellos en los tiempos de Débora, y que también sean destruidos, o como hizo Gedeón, como ocurrió en el capítulo 4 del libro de Jueces, o como ocurre en los capítulos 7 y 8 del libro de Jueces, que esos enemigos de Israel son destruidos. Entonces, en la oración está pidiendo que esos enemigos sean destruidos. ¿Dónde contestará Dios la oración? Esta oración que el hombre hace a partir del verso, este evangelista hace a partir del verso 9. Hay una respuesta a esa oración. No hay una oración que se haga con sinceridad que Dios no responda. Solo que la manera de responder no siempre coincide con lo que uno quiere. ¿Correcto? El hecho de que Dios responda no quiere decir que tenga que responder como yo quiero. Él responde conforme a su voluntad, conforme a su plan, no conforme al mío. Yo me sujeto al plan de Dios. Dios no tiene por qué someterse a los planes míos. Él es el Señor. Alabanzas a Dios. Capítulo 34 del libro de Isaías está la respuesta a esa oración del verso 9 en adelante del Salmo 83. Acercaos naciones y juntaos para oír, vosotros pueblos escuchad, oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce, porque Jehová está airado contra las naciones. O sea, aquí dice que hay una indignación de Dios contra las naciones. ¿Y cuáles son esas naciones? En primer lugar, indignado contra todo el ejército de ellas, las destruirá y las entregará al matadero, y los muertos de ellas serán arrojados, y sus cadáveres se levantará hedor, y los montes se disolverán por la sangre de ellos. Es decir, habla de una terrible masacre que va a haber, que apunta al gran Armagedón del que hablará el libro de Apocalipsis. Pero eso va a pasar. Y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán todos los cielos como un libro, y caerán todo su ejército como se cae la hoja de la parra y como se cae la de la higuera. Porque en los cielos se embriagará mi espada, está diciendo Dios, y aquí descenderá sobre Edom. ¿Dónde desciende primero? Sobre Edom. ¿Qué es Edom? Arabia Saudí, la descendencia de Ismael y de Saúl, y que más tarde se une también a ellos Moab, Amón, correcto, a través de la línea de Amalek.
sobre Edom en juicio, sobre el pueblo de mi anatema. Llena está de sangre, estoy leyendo ahora en el 6, la espada de Jehová, engrasada está de grosura, de sangre de corderos y de machos cabríos, de grosura de riñones y de carneros, porque Jehová tiene sacrificio. ¿En dónde? Les iba a hablar de Bosra. Bosra es una ciudad que está ubicada en Siria, recientemente destruida por los yihadistas. Esta ciudad contenía los grandes dioses que adoraban los babilonios. Ya que eso que les quería comentar ahora, que de pronto se me fue, Nabonido, cuando abandona el reino, abdica de la corona y deja en el reino a su hijo Belsasar, aquel que muere en Daniel capítulo 5, se vino a lo que más tarde llegó a ser, o lo que hoy es Siria, porque en aquel entonces se llamaba Palmira, el reino de Palmira, no hay un reino pequeño que se llamaba Palmira, y la ciudad principal fue Bosra, fundada por Nabonido, un yerno de Nabucodonosor, como lo vimos atrás, ¿correcto? Y ahí hizo él, lo que hizo en ese lugar fue todo un santuario a todos los viejos dioses de Babilonia. ¿Y cuáles eran los dioses de Babilonia principales? Nimrod, después de muerto, fue adorado con el nombre del dios Baal, que es el dios del sol, o el dios Ben. Baal o Ben es la misma versión, el mismo dios. La madre de Nimrod, Semiramis, pero también su mujer. Es decir, Semiramis fue mujer de su propio hijo, llamado Semiramis. Cuando hablamos de Semiramis, estamos hablando de la madre de Nimrod, pero también de la mujer de Nimrod. Muerto Nimrod, cuando murió Nimrod, que murió en una batalla, su madre y mujer a la vez lo partió en pedazos y lo puso en forma de cruz. Ahí nace por primera vez el origen de la cruz. Lo repartió por el territorio del reino en forma de cruz, poniendo una hilera central y luego arriba un transversal. Correcto, así repartió los restos. Ahí por primera vez se origina la idea de la cruz. Por eso la cruz nunca fue un lugar, nunca fue un asunto bendito, sino maldito. Razón tiene Pablo cuando dice maldito todo aquel que es colgado en una lugar a las estrellas. Correcto. Ese fue el primer símbolo religioso que tuvo Babilonia. Y hasta el día de hoy, ¿no ves? Que eso lo practican todos los seguidores y amantes de Babilonia. Se apuntan a la cabeza que para que les guarden los malos pensamientos, pero eso no va a nada porque antes los tienen más podridos sus pensamientos. Hacia el pecho para que los guarden los malos sentimientos y rencores, y ahí sí que les acumula mayor odio. ¿Ah? Y en la boca, que para que los eviten las malas palabras, hay que en la boca más podrida que un sepulcro con un cadáver de 15 días. ¿Ah? ¿Qué tal les parece? Y es la cruz. Entonces Nimrod, los seguidores del rey Nimrod, cuando él murió, lo adoraron como Dios, bajo el nombre del dios Baal. Como Semiramis era la madre y esposa a la vez de Nimrod, entonces ella se dio el título, ella misma se dio el título de diosa madre. Pero no solamente diosa madre, sino también madre de Dios, porque ella era la madre. Si Nimrod era Dios y ella era la madre de Dios, entonces ella era la madre de Dios. ¿Qué título le da la religión a María? La madre de Dios. Pero en alguna parte del Evangelio llama a María la madre de Dios. ¿Le da ese título en alguna parte? ¿De dónde viene eso de la madre de Dios? De Babilonia. Y luego también es la esposa de Dios. Por eso también aparece la Iglesia Católica, que es
la encarnación de Babilonia, como la verdadera esposa del Señor, una impostora, corrompida y abominable, que ocupa el lugar, que se pone en el lugar de la verdadera iglesia, porque también es que era la esposa, que se mira, aparte de la madre, era la esposa de Niló, y Niló era Dios, entonces era la esposa de Dios. Es lo mismo que la iglesia católica dice. La iglesia católica se conoce hoy como la esposa de Dios. ¿Qué quiero que sea? La esposa de Dios. Semíramis, ya cuando muere su hijo y marido, ella le hizo creer a la gente que ella era diosa y que ella no era de aquí, sino que ella había venido del cielo, que había caído en una forma de huevo en el río Éufrates, y que de ese huevo había salido un conejo. Había salido, y que poco a poco ese conejo se transformó en una mujer que era ella. Por eso, cuando se va a Estados Unidos o a Europa, en la denominada Semana Santa, porque a raíz de eso que nació la famosa Semana Santa, lo que aquí llaman Semana Santa, allí se llama Ista, porque Ista es el primer nombre que ella dijo que recibió. Cuando el conejo sale del huevo, ese conejo se llamó Ista, que ya al transformarse en una mujer, entonces dejó de ser Ista y se llamó Astarot. Astarot, recuerdan que la Biblia habla frecuentemente de Astarot. Adoraron a Baal y a Astarot, dice el libro de Jueces repetidas veces, porque Baal era Nimrod y Astarot era Semíramis. ¿Correcto? ¿Ven? ¿Quién es Semíramis hoy? ¿Cómo se llama? En el mundo griego, Semíramis se llamó Diana de los Efesios. Se llamó Diana de los Efesios. Se llamó también Venus, la diosa Venus, y así otra cantidad de nombres tuvo, tanto en el mundo griego como en el romano. ¿Cómo se llama? En cada país esta diosa tiene un nombre, pero es la misma diosa. Guadalupe. Leamos Hechos capítulo 19, verso 26. Todo el escándalo que hubo en Éfeso cuando Pablo predicó el Evangelio, y los que hacían las estatuillas de Diana. ¿Ustedes recuerdan a un hombre llamado Demetrio? Fabricante de imágenes de Diana. Verso 23 en adelante del capítulo 19. Le pregunto, ¿hasta dónde vamos? A las 6 de la mañana. No podemos. Vamos a ir un poquito más. Solo un poquito más. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata tempecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino también casi en toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo, ¿qué les decía? Que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la ¿quién? De la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera quién. ¿Y quién más? Y el mundo entero. ¿Ven? Esa diosa es venerada, adorada. Fue adorada en toda Asia, pero también en el mundo entero. Ella se camufla con diversos nombres en cada lugar.
Ejemplo, en los santeros, santero, lo que conocen santero como en Brasil, Puerto Rico y Cuba, es una mezcla de la brujería, de la magia y brujería africana con el catolicismo. Una mezcla. Mezclaron los mantras, que eran los demonios que adoraban los que vinieron del África como cautivos, aquí como esclavos, a esta parte del mundo. Entonces un día, cuando comenzaron a socializar las creencias africanas con las católicas, entonces mezclaron. Y los que antes eran mantras o demonios pasaron a llamarse santos, pero son los mismos demonios. Claro que la Biblia los ha llamado todo el tiempo demonios. Primera de Corintios 10:20 dice: lo que los gentiles sacrifican, A los demonios los sacrifican. ¿a quién los sacrifican? A los demonios. A los demonios los sacrifican y no a Dios. Amén. Y no quiero que vosotros hagáis participantes con los demonios. Amén. Cuando la gente ofrece culto a esos ídolos, cualquiera sea, igual la Biblia lo identifica como un demonio. Amén. ¿Correcto? Entonces, ubicado por ejemplo en Puerto Rico, en los santeros de Puerto Rico, el dios para los sidonios, Semirámides o Ástaro, se llamó Moloch. Se llamó Moloch. Moloch, al llegar, cuando los santeros, cuando los africanos vinieron aquí, adoraban a Moloch. Moloch era un demonio mayor, un mantra mayor. Y en Puerto Rico lo llamaron San Eliseo, que quiere decir el dios de los cementerios y el dios de los muertos. En Cuba los santeros lo adoran hoy como Changó, que equivale al que en Colombia se conoce como Santa Bárbara. ¿Recuerdan a Celia cantando que viva Changó, Santa Bárbara? Amén, amén. Para bendita. Santa Bárbara. ¿Lo ven cómo era el asunto? Yo cantaba eso. Lo mismo. Mosaicos enteros. Así sucesivamente, los aztecas fueron egipcios que vinieron a esta parte del mundo y se ubicaron entre lo que hoy es México y Guatemala. Egipcios que vinieron por allá en el año 1000 antes de Cristo. Se ubicaron allí, pues traían esas creencias y adoraban a la diosa madre. La diosa madre la adoraban los aztecas, es decir, la misma Semirámides. Cuando llegaron los españoles, entonces le cambiaron el nombre de diosa madre de la naturaleza por Guadalupe. ¿Cuántos son felices viendo la rosa de Guadalupe? No sabiendo que están viendo al más grande de los demonios de toda la historia de la humanidad, a la Diana de los Celestes. ¿Ah? ¿Lo ves? Y dicen, pero los americanos sí se salvan porque como ellos son de origen protestante o masón. Mentiras. Cuando abre una película hecha en Hollywood, Hollywood tiene su propia diosa. ¿Qué aparece? La figura de una mujer que es Columbia. Es la diosa de Hollywood. Como al fin y al cabo esta diosa se disfraza y en muchos países tiene nombre masculino y en otros femenino, pues Hollywood no es ni femenino ni masculino. Es el famoso es el símbolo del tercer género, que es una mentira porque no hay ningún tercer género. ¿Sí? Para que exista un género tiene que reproducirse. Y dígame, ¿hay reproducción en el sistema gay? ¿Se reproduce? ¿Es posible que reproduzca un hombre con otro hombre y una mujer con otra mujer? No. Entonces, ¿dónde queda el tercer género? Eso es Hollywood. ¿Lo ves? La Biblia dice
algo muy serio y lo dice varias veces. Salid de en medio de ella, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo. Todo lo que hay en este mundo de religión está contaminado con Babilonia. Todo lo que hay de política en este mundo tiene las huellas de esa asquerosa Babilonia. Amén, amén. De ahí que iglesia del Señor, el Señor dice, salid del medio de ella. Amén. Y no toquéis lo inmundo para que no os hagáis participantes de sus plagas y de sus juicios. La iglesia está llamada a ocupar un lugar aparte, a ocupar su sitio. Amén. Amén. Un sitio de santidad. Amén, Dios. Un sitio de verdadera obediencia al Evangelio. Hay un día, y que hablaremos posiblemente el viernes cuando estaremos haciendo la conclusión, cuando desaparecerá, o Dios va a poner en vergüenza pública a esa impostora mujer que se ha hecho aparecer como si fuera la esposa de Jesucristo y a veces como la madre de Jesucristo. La va a poner en la picota pública. Amén. Y le va a descargar todo el peso de la ira del cielo a caer contra ella. Y cuando ese juicio caiga sobre él, el Señor va a exaltar su verdadera esposa. Ante los ojos de toda la humanidad aparecerá la verdadera esposa del Cordero, la verdadera iglesia del Señor, de la que nosotros hacemos parte. Aleluya. Hay una cantidad de profecías cumpliéndose a una velocidad enorme estos días. Sí, Señor. Todo lo que el yihadismo está haciendo, aunque son terroristas, sin embargo, siguen siendo el látigo de Dios. Amén. Para la destrucción de Babilonia. Supieron que hace 15 días destruyeron el último gran santuario que quedaba en el mundo físico del dios Baal. En Palmira, en una ciudad llamada Palmira, en lo que hoy es Siria. Y hace solamente un mes habían destruido el templo de Bel, que es el mismo Baal, solo que conocía con otro nombre. Bel, el dios de las fortalezas. ¿No han visto las noticias? Amén, amén. El famoso, la gran destrucción de la riqueza, patrimonio histórico de la humanidad, fue destruido por los yihadistas. Exacto. Santuarios que tenían más de 2000 años de estar ahí donde se rendía culto a Baal o Bel, que el Nimrod, como ven, y que próximamente vendrá reencarnado en una figura que se llama el hombre de pecado del anticristo. Volverá a aparecer en la escena mundial Nimrod como el anticristo o como el hombre de pecado. ¿Qué tal le parece? Y es posible que ya esté en el mundo. Es decir, que no haya comenzado a reinar es otra cosa, pero que esté, debe estar ya por ahí. ¿Sabían eso? Pues bueno, de esto, de esa profecía que se está cumpliendo actual, vamos a ver con la Biblia cómo se está cumpliendo velozmente. Hubo un tiempo que hubo como una pausa en la historia, pero del año 48 hacia acá, la profecía bíblica se está cumpliendo todos los días. Hay el cumplimiento de una nueva profecía de la Biblia. Amén. Vamos a ver eso el próximo miércoles, queriendo a Dios. Por ahora, el Señor le bendiga. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Qué privilegio tan grande es pertenecer a la iglesia.